con un resumen. Hoy día las ayudantías de cantidad de movimiento, que sería la tercera ecuación que vieron de análisis global, pero igual voy a hacer un muy breve repaso de lo que vieron anteriormente, porque lo vamos a seguir usando, ¿ya? Que vendría siendo, bueno, las propiedades del fluido en conservación de la masa y conservación de la energía. Entonces, para partir, nuevamente recordar que la velocidad media es la velocidad promedio y el caudal va a ser el gasto volumétrico en el tiempo, o también lo pueden conocer como gasto másico en el tiempo. Ya lo más importante es que ahí se fijen en las unidades que tiene la propiedad que están trabajando. Ya, y el teorema de transporte Reynolds nos permite entender la variación de una propiedad, entendiéndola como la variación en el interior del volumen de control, la variación intrínseca de la propiedad intensiva, más todo el flujo neto que hay a través de las superficies de control. Entonces esto nos permite analizar distintas propiedades en un volumen de control que es más que nada el sistema completo. Ya vamos a trabajar con masa, energía y cantidad de movimiento, que es lo que nos lleva hoy día. Este es el mismo repaso de la semana pasada, pero quiero volver a tocarlo como les decía. Ya, bueno, la conservación de la masa, a grandes rasgos, por continuidad, la masa se conserva. Y si tenemos el caso particular, que es el que vamos a ver principalmente hoy día, en régimen permanente y ρ constante, nos da que el caudal que entra es igual al caudal que sale, ¿ya? Y eso es fundamental para todos los problemas que vamos a ver hoy día y principalmente con esta materia. Ya, y la conservación de la energía nos permite unir lo que entendemos como la variación de la energía en el sistema y también entendiendo cómo la energía se ve en el volumen de control, pero lo que conocemos de la termodinámica, la primera y la segunda ley de la termodinámica, ¿ya? Y si hacemos, como estamos trabajando en integrales y estamos calculando los promedios de las propiedades, acá es relevante, que lo mencionamos a grandes rasgos la vez pasada, hoy día va a cobrar mayor relevancia, que es el coeficiente de Coriolis, que este nos permite trabajar con las velocidades promedio, ya la energía cinética promedio. Vamos a hacer cálculo de esta, así que va a quedar más clara la fórmula. Y bueno, la ecuación principal con la que trabajamos es Bernoulli, y que acá funciona bajo hartos supuestos, que las condiciones son adiabáticas, proceso isotérmico, no hay transferencia de calor, y no hay máquinas hidráulicas. De haber máquinas hidráulicas, se agrega o se resta energía. Y bueno, los componentes de pérdidas, que les dije que antes no era relevante, hoy día sí vamos a trabajar con pérdidas, ¿ya? Y bueno, las máquinas hidráulicas, que hoy día no las vamos a ver, pero para que recuerden, principalmente es para intercambiar energía entre el fluido y el medio exterior, y conocemos las bombas y las turbinas como las más importantes, y que estas mismas también tienen sus propias eficiencias. ¿Ya hasta acá alguna duda en la materia anterior? Ya, bueno, para la cantidad de movimiento, que es lo que nos viene hoy día, acá vamos a trabajar primero la segunda ley de Newton, que ¿qué nos dice? Que la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre un elemento va a provocar un cambio en el tiempo de la cantidad de movimiento. Nuestra cantidad de movimiento sería el m por v. Y también, por otro lado, desde la perspectiva desde análisis global, tenemos que la variación de esta cantidad de movimiento en el sistema, considerando como propiedad extensiva m por v y propiedad intensiva la velocidad, vamos a tener que los cambios de la cantidad de movimiento propiamente tal en el tiempo, en el volumen de control, más los flujos netos a través de la superficie de control nos van a permitir entender cómo cambia la cantidad de movimiento en todo el sistema. ¿Ya? Entonces, de esta manera vamos a poder relacionar las fuerzas externas a las que se enfrenta el fluido con los cambios que se producen por las mismas condiciones del movimiento, ¿ya? Y lo más importante de esto, que es muy, muy relevante, es que esta ecuación es vectorial, ¿ya? Entonces, esto permite tener tres relaciones que se proyectan al final en tres componentes ortogonales, que comúnmente los vemos como X y Z, ¿ya? Y además, esta ecuación es independiente a la de energía, entonces tenemos una nueva relación para entender el comportamiento del fluido y nos va a permitir conocer más detalles de cómo funciona el sistema. Bueno, y juntando ambas, tenemos que las fuerzas exteriores son iguales al cambio en el volumen de control y el flujo neto a través de la superficie,
y las fuerzas de exterior más bien se pueden considerar como las fuerzas másicas y las fuerzas de superficie, ¿ya? Y si tenemos particularmente el caso de régimen permanente y un sistema inercial solo con el campo gravitacional, llegamos a esto, ¿ya? Y particularmente si vemos la superficie de control, tenemos que va a ser ρ por beta por u por q, siendo este u una velocidad promedio que va a ser corregida justamente por este beta, ¿ya? Y bueno, acá si fuese un sistema no inercial, en vez de solo tener un campo gravitacional terrestre, también tendríamos el campo gravitacional de la aceleración que está viviendo el cuerpo, que lo vieron en clases, pero hoy día no vamos a hacer ningún ejemplo de eso, ¿ya? Pero para que lo recuerden, pues que acá habría otro campo gravitacional, ¿ya? Y bueno, el coeficiente de Boussinesq, que era justamente el que les estaba mencionando, es un factor de corrección que me permite encontrar esta componente de flujo considerando solo una velocidad media, ya que es mucho más fácil de trabajar que, que una vectorial. Y esto permite que la igualdad de cantidad de movimientos se cumpla, ¿ya? Y bueno, el caso típico, que el profe le dio harto énfasis en la clase, porque en realidad es súper entretenido, bueno, en cursos más avanzados de hidráulica los van a ver todo el rato, que es el resalto hidráulico, y un poco porque caché que en la clase el profe les dijo que si tuviésemos laboratorio lo podrían ver, quise traerles un video, acá, para que lo viéramos muy rapidito. ¿Ahí lo están viendo? ¿Se ve o no? Sí, sí, de qué. Ya, bueno. Ya, no importa, no escuchan, ¿no? Ya, bueno. Sí, se escucha. Ah, ya, bueno. Le voy a bajar el sonido entonces, porque no es relevante lo que habla, porque puede ser materia más avanzada, pero en verdad es para que vean que efectivamente se pueden ver acá el cambio de la cantidad de movimiento de una velocidad muy fuerte hasta llegar abajo a una velocidad que está más estancada, y ahí es donde se produce el resalto hidráulico, y tal como les dijo el profe que podía ser demasiado, ay, no sé qué anda la pantalla, demasiado como de la vida cotidiana, incluso en un lavadero, un lavamano. Y ahí, también acá lo vemos en el laboratorio, que igual es un fenómeno que se estudia mucho, mucho desde la hidráulica, así que me pareció interesante que lo vieran. Bueno, ahí se está estancando, y como por una compuerta, una singularidad, y si se fijan, la fuerza del agua empieza a empujar hacia atrás, y se forma esta ola, por decirlo, que se llama resalto hidráulico, que es un desastre muy difícil de estudiar. Bueno, eso más que nada el resumen. No sé si les quedó alguna duda, ya va a partir con los ejercicios. Ya. Vamos a partir con los ejercicios. Bueno, les subí una ayudantía con 6 ejercicios ya, súper larga, porque la vez pasada me pidieron algunos propuestos que les habían sido útiles para la ayudantía 5, así que ahora aproveché el tiempo que tenía para hacerles más, y en la sección de la tarde van a hacer el 1 y 2, y nosotros vamos a hacer el 3 y 4, un poco pensando en cuáles fueron los enfoques de cada sección, siempre lo hacemos así, pero para que ustedes también, si quieren seguir practicando, tengan más material de estudio, ¿ya? Bueno, ya saben que la Cata va a estar ahí en el chat, voy a estar tratando de ver igual todo el rato el chat para estar atenta, pero me van para alto. Ya, entonces acá tenemos que el aire de masa específica ρ fluye alrededor de un objeto en una cañería de diámetro d y sale como un chorro libre a la atmósfera. La velocidad v y la presión manométrica P, viento arriba, son uniformes. A la salida de la cañería, la velocidad no es uniforme, y la tensión de corte y la compresibilidad del aire pueden ser despreciados. Entonces nos piden determinar la velocidad acá, en este sector de la post-estela, o sea, post-objeto, calcular los coeficientes de Coriolis, determinar las pérdidas de energía que se producen en la tubería y determinar la fuerza de arrastre que finalmente el aire ejerce sobre este objeto que está acá impidiendo el paso, ¿ya? Entonces, para partir, ¿qué supuestos consideran relevantes para poder llevar a cabo este análisis? ¿Sobre qué supuestos se nos basan las ecuaciones que conocemos? ¿Permanente? Ya, sí, permanente, porque si se fijan como que asume que ya está pasando el aire y está todo el tiempo de análisis está
corriendo, ¿ya? No hay cambios en el sistema. Ya, ¿qué más? Piensen en los supuestos que tiene cada ecuación. La cantidad de movimiento, más simple. ¿Qué supuestos tiene? Incompresible. Rho constante. Incompresible. Solo actúa la gravedad. Sí, efectivamente, pero acá no va a ser relevante, pero ya. Sí, Para no considerar otras fuerzas. solo campo gravitacional. ¿Sí? ¿Ya qué más? ¿Cómo es el flujo neto de calor? Adiabático. Sí. Las temperaturas son constantes, entonces asumimos que no hay cambio en la energía interna, podemos despreciar esos términos en energía, y bueno, que no hay máquinas hidráulicas. Eso no es un supuesto, pero lo vemos. Ya, y que B entonces en la sección 1 que podemos llamar acá, y sección 2 acá, B en 1 es uniforme. Y P en 1 también es conocida. O sea, nos dan como conocida, pero es P nomás. ¿Ya? Entonces, bueno, para partir nos piden la velocidad de salida, la parte considerando que este sector es uniforme, este sector es uniforme, este sector es uniforme, pero todo esto es un flujo no uniforme, ¿ya? Entonces, ¿qué se les ocurre hacer para encontrar esa BE? ¿Qué hacemos comúnmente para encontrar velocidades? Si conocemos la sección 1. ¿Cuál es la primera ecuación que nos permite analizar el volumen de control? Conservación de masa. Sí, ya, conservación de masa. Entonces acá tenemos un volumen de control, bueno, más considerando las velocidades que tenemos conocimiento. Y si hacemos conservación entre 1 y 2, tenemos que Q1 es igual a Q2. Q1 es la velocidad promedio en 1 por la área 1, y la velocidad promedio en 1 es simplemente B, ¿sí? Y la área 1, si esto, la tubería vale D, de diámetro D, ¿cuánto vale el área? Si es una tubería circular, tenemos pi d cuadrado partido en 4, ¿sí? Pi r cuadrado, lo mismo. Y Q2, en cambio, tenemos que es la integral de la velocidad 2 en el dA. Entonces, ¿qué componente tenemos? Si nosotros los miramos una sección transversal, por decirlo así, tenemos que de acá a acá, esto no se nota mucho, pero es de medio. De acá a acá tenemos de cuarto, y acá tenemos de medios. Entonces, si vemos las áreas, en cada una, tenemos que, acá hay BE, y acá hay B6, B5. ¿Se entiende eso, no? ¿Se entiende lo que estoy mirando? No, ahí me perdí. Ya, este corte es una vista transversal de la tubería. Yo estoy mirando de frente a la tubería, ¿ya? Entonces, si el B es al centro, y si se fijan acá, es de medios, significa que yo estoy en un círculo de diámetro de medios, o sea, radio de cuarto, tengo una velocidad B. En cambio, lo que queda fuera de la tubería, de ese círculo de B, va a pasar a ser la velocidad 6B quinto, porque eso me lo dice el enunciado. Acá me lo dice el enunciado. ¿Ya? Entonces, si se fijan, cada velocidad tiene cada área tiene su propia velocidad. Y es lo mismo que hacer esta integral por partes. Entonces tenemos que B es en el área roja, que vendría siendo pi de cuartos al cuadrado, o sea, pi a la d a la 2, 16avo,
más 6b quintos por... ¿Y cuál sería el área azul? El área en el que estoy trabajando la otra velocidad. ¿Cómo la puedo obtener? Va a ser la total menos la, Eso, la, va la a ser roja. la total, entonces el área azul va a ser pi de cuartos menos pi 2, o sea, pi a la 2, pi por d a la 2, dividido en 16. Entonces, ¿qué tenemos? Por 3 pi d a la 2 partido en 16. ¿Ya? ¿Se entendió esto de las áreas? Con no te queda claro que el dibujo sea un círculo. Es que te están diciendo que es una tubería circular en el enunciado. Por eso yo lo sé. Sí, pero me refiero a que como la sección del medio, que tiene velocidad diferente, no me queda claro que sea como un círculo, porque si lo veo desde la perspectiva del dibujo, no el que hiciste tú, sino el otro, ¿Sí? me da la sensación de que ya parte como un círculo, pero se va hacia los otros dos lados. No sé si me explico. No entiendo mucho. Pero al final lo que te está diciendo es que el campo de velocidad cambia en las dos partes del área, ¿cachai? Bueno, este ejercicio fue de mi prueba y de hecho yo me equivoqué en esto porque no me quedó claro, pero lo que tenéis que pensar es que es simplemente una tubería circular y en el círculo en centro va con una velocidad y después tiene otra velocidad. Y ese cambio es justamente por la estela que se produce. Porque si se fijan, el obstáculo justo está en el diámetro del círculo interior. ¿Se entiende ahora? Ya, ya. Ya. Entonces, esto es simplemente igualar, y tenemos entonces que B caudal 1 va a ser igual al caudal 2, que ya lo obtuvimos, si se fijan se va esto, esto, tenemos B16, perdón, acá se me fue un 4, ahí sí. Ya, entonces B a la cuarta, partido en B4, más 6B5 por 3pi4. ¿Sí? Y podemos... Ay, perdón. Me confundí entera con los números. Ya, lo importante hasta ahora, las áreas se entendieron. Ahora voy a hacer el análisis de la suma y resta. ¿Sí? Ya, perdón. Me puse nerviosa y ya no vale la... Ya, se nos van los pi de cuadrado, entonces tenemos b partido en 4 igual b partido en 16 más 6 por 3, b y 5 por 16. Ahí sí. Despejamos b porque es lo que nos están preguntando. Tenemos b partido en 4 menos 6 por 3, que sería 18, b y 5 por 16. Y simplificando eso, llegamos a 2b quintos. Y esa es nuestra velocidad en el centro. Ya, perdón por el enredo de los números, pero ¿quedó claro? Claro, estoy haciendo igualdad de masa, cantidad de masa. ¿Quedó claro? Sí, todo claro. Ah, ya, perdón por el enredo, ahora me comprometo a ir más claro. Ya, entonces ahora me están pidiendo el coeficiente de Coriolis antes y después de la estela. O sea, me están pidiendo en la sección 1 y en la sección 2.
¿Cómo es en la sección 1? Si yo sé que mi flujo es uniforme. Eso quiere decir que el campo de velocidad es equivalente a la velocidad promedio. 1, ¿no? Es 1. Porque si se fijan en la integral, como el v no depende del área, va a salir así, y se nos va todo, y nos queda 1. ¿Ya? Pero en 2 no es así, po. En 2 sí tenemos que calcular el coeficiente. Y lo primero que tenemos que calcular entonces es la velocidad promedio, ¿no? ¿Y cómo era la velocidad promedio? ¿Cómo se calculaba? El área de la estela se ve con d cuartos porque es el radio de cuartos, pero el diámetro es de medio. Ya, entonces la velocidad promedio, recuerden que es el promedio, o sea, el caudal partido en el área. ¿Ya? O sea, eso es ponderar simplemente. Entonces tenemos que es BE por el área de BE, que ¿cuánto era? P de cuadrado partido en 16, más 6b quintos por 3pi de cuadrado. Esas áreas son las que ya sacamos arriba. Y el área total es la suma de esas dos, que nos da 4pi de cuadrado partido en 16. Entonces estoy ponderando las velocidades con su respectiva área para encontrar la velocidad promedio, ¿ya? Entonces si se nos van, ahora sí se nos van los pi de cuadrado 16, y nos queda b, que ya lo encontramos, es 2b quinto, más 6 por 3, que es 18, b quintos, y eso partido en 4. 2 más 18, 20, partido en 5, 4, y me queda 4b partido en 4. O sea, la velocidad promedio de la sección 2 también es b, ¿ya? Y ahora para el coeficiente de Coriolis, ¿qué hacemos? La misma ponderación, pero ahora con el perfil de velocidades al cuadrado. Entonces, b al cubo, perdón. B al cubo por pi de cuadrado 16 más 6b quintos al cuadrado por 3p de cuadrado 16. Y eso partido en la velocidad promedio, que es b al cubo, por el área total, que es 4pi de cuadrado 16. Las b se nos van, porque están todas elevadas al cubo. Recordemos que b vale lo mismo que 2 quintos de b. Se nos van. Y las pi de cuadrado 16 también se nos van, se nos cancelan. Entonces nos queda 2 quintos al cubo más 6 quintos al cubo por 3 partido en 4. Nos queda 8 partido en 125 más 216 partido en 125 por 3 dividido en 4. Y finalmente A2 es 656 partido en 500. Y si lo calculamos en la calculadora, nos da 131. Y ese es nuestro coeficiente de Coriolis. Y tiene sentido porque vimos que a medida que la desuniformidad aumenta, el coeficiente aumenta. ¿Ya quedó claro cómo calculamos el coeficiente? ¿Alguna duda de las áreas? Disculpa, ¿podéis repetir lo último que dijiste? Ya. Que a medida que disminuye la uniformidad del flujo,
va a ir aumentando el coeficiente. ¿Ya? Entonces por eso es mayor a 1. ¿Se recuerdan que habíamos dicho que para los flujos turbulentos era 1 y a medida que se pasaba a laminar crecía? Entonces ahora por eso vemos que es mayor a 1. ¿Ya? Ya, bacán, muchas gracias. Ya. ¿Y ese coeficiente en qué ecuación se ocupa? ¿En qué ecuación ocupamos el coeficiente Coriolis para ocupar las velocidades Conservación de promedios? energía. Conservación de energía. Entonces ahora nos están pidiendo pérdidas de energía y lo que no podemos olvidar es que hay que ocupar ese coeficiente, porque ese es típico error. Ya, entonces nuestro volumen de control tenemos que es el mismo. ¿Y qué nos dice conservación de energía? Que Bernoulli en 1 va a ser Bernoulli en 2. ¿Me falta algo acá? Las pérdidas por fricción Las pérdidas. ¿Y en qué lado van de la a la derecha. a la izquierda? Porque acuérdate que quitan energía. ¿Ya? Entonces, ¿qué supuestos podemos tomar? ¿Qué pasa con la salida de sección 2? ¿Cómo es la presión ahí? Me confundí. ¿Las pérdidas van al lado izquierdo o al lado Perdón, al derecho? lado derecho, perdón. Ah, ya, Perdón, gracias. perdón. Es que me confundo cómo lo ven ustedes, pero es al lado, o sea, yo parto en un punto, es al lado en el que termino, porque le resta energía. Entonces, Ah, para ya, que se ok. pueda mantener la igualdad, le resta la segunda. Ya, Entonces le gracias. suma la segunda, porque se le resta la primera. ¿Ya? Que me confundo en cómo lo ven ustedes y cómo lo veo yo. Ya, Ya, ya. pero va en en la sección 2. ¿Ya? ¿Cómo era la presión a la salida acá en el sistema? Por Cero. enunciado, claro, por enunciado nos dicen que es presión atmosférica, y como vamos a estar trabajando con relativa, las podemos asumir 0. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los Z? Si hacemos un análisis acá y acá. Son iguales. Después, ya sabemos cómo es la velocidad en 1, promedio, es v, y cómo es la velocidad en 2, promedio, es v también, porque lo calculamos. Y finalmente los coeficientes de Coriolis tenemos que es 1 y en 2 es 1,31. ¿Ya? Entonces, evaluando, tenemos que Bernoulli en 1 es la presión en 1 partido en gamma, que la conocemos, más la altura cinética, o sea, la energía cinética, y las pérdidas, ¿ya? Y si despejamos, las pérdidas se van a transformar en presión partido en gamma. Como P1 nos dan por enunciado que es P, lo cambio, y tenemos que es más B al cuadrado partido en 2G por 1 menos A2. ¿Sí? Y finalmente, evaluando el coeficiente de Coriolis de la sección 2, nos da menos 3,1 en 2G, y dividiendo por el 2, la presión en 1 partido en gamma, menos 0,156 B cuadrado partido en G. Y esas serían las pérdidas que se generan por ir de punto 1 con cierta presión, cierta velocidad, atravesar este obstáculo y terminar con velocidades no uniformes. ¿Se entiende cómo consideramos acá la energía entonces? No entendí cómo pasaste de la penúltima línea a la última, el 0,31 al Dividí por 0,57. este 2, como para dejar la Ah, simplificación ya, numérica. ya. También No lo vi. podría dividir por el ρ y el g, pero los dejé como variables nomás. ¿Sí? Y si les dieran los números de P, B, podrían calcular finalmente la pérdida en metros, porque si se fijan, este valor está en metros y la altura de velocidad también está en metros. Recuerden que todo lo que sacamos de Bernoulli va a ser metro. ¿Ya? Disculpa, Sí, dale. consulta sobre las pérdidas.
que no sé cómo se llama el símbolo, es todas las pérdidas, con tanto Sí. fricción y de Claro. como singularidad. Claro, acá no estoy haciendo diferencia de por qué se produjeron las pérdidas, pero tiene incluido, bueno, en el enunciado me dicen que los esfuerzos viscosos los puedo despreciar, y entonces no hay Entonces, pérdidas por fricción, pero sí se producen por esta singularidad que vendría siendo el obstáculo, ya, ¿ya? gracias. Y bueno, si tuvieran conocimiento, por ejemplo, si fuera el caso de tuberías y tuvieran el K, por ejemplo, el coeficiente de singularidad, y tuvieran también cómo se comportan las pérdidas, como lo vieron en clase, los F, todo eso podrían separar las pérdidas en pérdidas por fricción y pérdidas por singularidad, ¿ya? Pero a esta altura todavía no es relevante. El capítulo 5 ya lo van a ver con más detalles, como es más distinto cada uno, ¿ya? Ya, gracias. Ya. Y entonces ahora, no les dije en el repaso, pero normalmente la cantidad de movimiento se ocupa en problemas en que no se conserva la energía, ¿ya? Porque tenemos más incógnitas que ecuaciones. Así no tenemos cantidad de movimiento. Entonces ahora con cantidad de movimiento podemos terminar de conocer todo, ¿ya? Entonces acá podemos asumir que el obstáculo ejerce una fuerza, una reacción en X, y no recuerdo quién me lo dijo, pero del campo que solo había campo gravitacional terrestre, como hay solo movimiento en el eje X, aunque esté el peso del obstáculo, en realidad no es relevante porque no va a haber un componente de cantidad de movimiento ejercido por el fluido, ¿ya? Simplemente va a estar quieto en ese eje, ¿ya? Entonces por eso no es relevante, y la reacción que ejerce el obstáculo es solo en X, ¿ya? Entonces, si recordamos la ecuación de cantidad de movimiento, tenemos que dB más la integral en la superficie de control de ρ de ds. Y como asumimos régimen permanente, este se nos va, ¿ya? Y las fuerzas de superficie, ¿qué tenemos si analizamos el eje X? ¿Qué fuerzas externas tenemos? ¿Qué pasa en la superficie? Las presiones. Las presiones. Entonces tenemos una fuerza de presión 1, que vendría siendo la que ejerce acá el campo de presiones, y podríamos tener una fuerza de presión 2. Ya, recuerden que como esta ecuación es vectorial, es muy importante los signos de los vectores, ¿ya? Y si yo tengo mi sistema de referencia siendo positivo a mano derecha, la reacción en X también va a ser negativa, ¿ya? ¿Y qué pasa con la fuerza de presión en 2? ¿Cómo es? Es nula, porque la presión en 2 es atmosférica, entonces no se considera. ¿Por qué hay dos velocidades en la integral del flujo? Porque en cantidad de movimiento, Valentina, en nuestra propiedad intensiva es V. Entonces recuerda que la integral de la superficie de control es ρ por V por la propiedad intensiva, y ahí salen los dos V, ¿ya? Y los separé para que después vamos a ver, para preocuparnos bien de los signos. Ya en el siguiente problema va a importar más. Bueno, y la fuerza de presión en 1, ¿cómo la conocemos? ¿Cómo conocemos las fuerzas de presión? La presión por el área. Podríamos ocupar ley de hidrostática, pero como acá nos dan la presión no es relevante, pero sí importa el área, que es el área de toda la tubería, entonces pide al cuadrado partido en 4. Y ahora las superficies de control, ¿qué tenemos? ¿Cómo es la cantidad de movimiento que ejerce el flujo en la sección 1? ¿Cómo es el producto punto entre B y N? Si uno entra y el otro sale. Negativo. Claro, es negativo. Y como el vector velocidad también es positivo, porque va en nuestro sistema de referencia positivo, nos queda finalmente que es menos ρ por beta 1, 1 al cuadrado por área 1. Y para el caso 2, ¿cómo son los vectores normales? El producto punto del vector normal con la velocidad.
positivo, porque van en el mismo sentido, y también el vector velocidad es positivo, entonces me queda finalmente que es positivo, la cantidad de movimiento del flujo en la sección 2. Y el área 2 acá, como estamos ocupando velocidades promedio, ¿qué área va a ser? ¿Toda o solo alguna? Solo alguna parte de la sección transversal. Va a ser toda, ¿ya? Porque es todo nuestro componente de flujo másico. La fuerza de presión en 2 es nula porque habíamos dicho que la presión era atmosférica, entonces como la asumimos 0, por trabajar con presiones relativas se nos va, ¿ya? Y igualando esto, entonces tenemos que P por el área menos Rx es igual a menos ρ. ¿Cómo era beta 1? 1. Y la velocidad en 1 la vamos a transformar en v nomás, porque ya la conocemos, más ρ por beta 2. La velocidad promedio también es v. ¿Sí? Bueno, acá lo voy a dejar para que quede igual. Ya, ¿y cómo obtenemos el beta? ¿Lo conocemos el beta? Idea, weón. Ya, el beta, como les dije en el repaso, es lo mismo que el coeficiente de Coriolis, pero con un cuadrado en vez de cubo. ¿Ya? Entonces tenemos que la integral de la velocidad al cuadrado en dA partido en u cuadrado por a nos va a dar el beta. ¿Ya? Ya habíamos descubierto el u promedio y podemos hacer el mismo análisis que hicimos en Coriolis, decir que 2/5 de b, que sería nuestra BE, en el área que aplica la BE, más 6b/5 al cuadrado en el área que aplica esa velocidad, partido en b al cuadrado por ya, ¿se entendió eso? Hice lo mismo que en Coriolis. Ahora en vez de estar ponderando por velocidades al cubo, estoy ponderando por velocidades al cuadrado. ¿Sí? Ya se nos van las velocidades, se nos van los pi cuadrados, pi por d al cuadrado. Y si vamos simplificando, tenemos 4 en 25 más 36 por 3 partido en 25 dividido en 4. Sí. Y eso nos da 112 partido en 100. Y eso nos dice que el beta 2 es 1,12. Que de nuevo tiene sentido, porque tiene que ser mayor a 1, porque la velocidad se hizo no uniforme, y también sí, les puede servir saber que los beta normalmente están entre 1 y el alfa, ¿ya? Los alfa siempre son mayores. Sí, dale. ¿No debería estar dividido en un cuarto? No, porque pasan los 16 para abajo y 16 partido en 4 es 4. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? A mí Dale. tengo una duda con el signo negativo de... Sube un poquito. De las velocidades, ¿no? Ese menos ρ. Ya. Miren, nosotros, esto es relevante, lo íbamos a ver en el siguiente ejercicio bien en detalle, pero tenemos acá dos velocidades. O sea, en la superficie de control tenemos dos cosas que nos importan. El signo que sale del producto punto y el signo que sale de este vector velocidad. ¿Ya? Entonces, el primer signo, analicemos en la sección 1. La normal acá va hacia afuera, recuerden que siempre va hacia afuera el cuerpo, que sería menos 1, 0, 0, y la velocidad va hacia allá, ¿ya? Entonces, ¿qué nos queda por producto punto? Nos queda menos b, ¿sí? Sí, sí.
Y para el segundo signo, B va en mi sistema de referencia positivo. Entonces, positivo o negativo, me queda este signo negativo. ¿Ya? En cambio, en el segundo caso, mi normal con velocidad van en la misma dirección, o sea, el producto punto me va a dar positivo, y además el B2 también va en sentido positivo, entonces me queda más por más. Y por eso este sería más. Ya, bueno. ¿Ya? En el siguiente problema vamos a ver detalles qué pasa cuando no son los mismos para que quede súper claro, porque es típico error. Ya, entonces, de hecho el profe les dijo con el ejemplo del cohete, como que tuvieran ojo con eso porque es en verdad lo más típico. Ya, entonces vamos a evaluar todo. ¿Y qué teníamos si despejamos de esta ecuación? Pasamos el Rx para acá y pasamos estos para allá. Tenemos finalmente que Rx va a ser la presión por el área más ρ por v al cuadrado por el área, que sería mi componente 1, que pasa sumándose, menos 1,12 por ρ v cuadrado, que sería mi componente de la sección 2. Y finalmente, simplificando esto, tenemos que hacer el área de la tubería por P menos 0,12 ρ v cuadrado. Y algo también muy importante, esta fuerza nos dio positiva. ¿Qué significa que nos haya dado positiva? ¿En qué sentido va la fuerza? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Derecha? A la derecha. No, es lo que dice Víctor. Es en el sentido que definimos, y nosotros definimos que Rx va hacia mano izquierda, entonces como nos dio positivo, efectivamente el sentido que nosotros asumimos es el correcto. Si nos hubiese dado negativo, hubiésemos tenido que invertir y hubiese significado que Rx en verdad iba para allá. ¿Ya? Que tiene sentido si se fijan que Rx vaya hacia allá, porque es la fuerza que ejerce el obstáculo sobre el fluido. ¿Y qué va a ser el obstáculo frente al fluido? ¿Se va a querer oponer a qué? Se va a querer oponer al movimiento, ¿ya? Entonces tiene sentido que vaya en contra del movimiento. Y si se fijan por acción y reacción, si nos preguntan cuál es la fuerza que ejerce el aire sobre el fluido, o sea, sobre el obstáculo, va a ser el signo contrario. ¿Se entiende? Ese sería el problema 1. ¿Se quedó claro todos los detalles, los coeficientes? No olvidarse de los coeficientes alfa y beta en la ecuación que corresponda. Y bueno, los Disculpa. signos. Sí, dale. ¿Puede poner la referencia o el eje de referencia en el dibujo? Como Ah, obvio. después- Sí, perdón. Tenemos Sí, que X va hacia allá. gracias. Sí, perdón. Ahí estaría claro. Pero ustedes podrían definirlo de otra manera y ahí lo importante es ser consistente con los signos. ¿Ya? Van a llegar exactamente al mismo resultado. Ya. Ahora vamos a ver un problema que es de velocidades relativas. Lo saqué una interrogación y en verdad hay muy pocos de velocidades relativas en las pruebas, así que en general los problemas más típicos son el anterior, pero igual quise ponerles este porque es importante que quede claro. ¿Ya? Bueno, nos dice un chorro de agua con velocidad de 15 metros por segundo, impacta tangencialmente sobre la superficie de un aspa, cuya sección transversal tiene la forma de un arco circular con un ángulo subtendido de 120 grados, tal como se muestra en la figura 4. Considere que el ancho del aspa en la dirección perpendicular a la hoja es 1. Ya, entonces nuestro sistema de referencia nuevamente va a ser igual al que vimos antes, y nos piden primero especificar el volumen de control y señalar las suposiciones que se usarán para el análisis. Especifique las suposiciones en términos de las características del chorro y de su interacción con el aspa. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos definir? ¿Qué supuestos deberíamos tomar dada la información que nos entrega el enunciado? Los dos supuestos más típicos de esta pregunta.
Permanente. Sí, régimen permanente. Y es incompresible. Entonces, ρ constante. Ya, pero que también es importante decir que qué información del problema nos podría estar faltando, que no nos dan. ¿Qué características del flujo no nos están dando? La viscosidad. No, porque en este problema no es relevante, pero, o sea, podríamos considerarlo, claro, entonces como supuesto no vamos a considerar la viscosidad, pero algo muy importante que no nos están dando es el área del chorro. Si se fijan, solo nos dicen la velocidad y la dirección perpendicular a la hoja, pero no nos están diciendo, si es perpendicular a la hoja, cuánto es el ancho del chorro, ¿ya? Entonces, podemos asumir, para poder trabajar, que el chorro va a tener misma área en la sección transversal. Ya, ¿y qué volumen de control ocuparíamos, por ejemplo, si queremos estudiar el aspa, la interacción del aspa con el fluido? Este volumen de control va a ser lo que nos va a importar, ¿ya? Ya. En la B nos dice, considere que el aspa se desplaza en la misma dirección del chorro de entrada con una velocidad de 6 metros por segundo. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que el aspa se está moviendo a una velocidad U, pongámosle, y que el chorro se mueve a una velocidad V. Entonces, para esta condición, encuentre la potencia desarrollada por el aspa para un gasto másico de 0,45 kilogramos por segundo. Ya, entonces, primero, ¿qué es lo primero que tendríamos que conocer? La primera ecuación que nos importa. Conservación de la masa, ¿sí? Entonces, por conservación de la masa, sabemos que el gasto másico o el flujo másico va a ser constante, y nuestro flujo máximo, o sea, másico, es ρ por Q por A, o bien, perdón, ρ por Q, o bien ρ por U por A. ¿Sí? Y como asumimos que el área es constante, estamos con eso. Ya. Pero ¿qué pasa ahora si el aspa se está moviendo a una velocidad? ¿Qué pasa con las velocidades entre el aspa y el flujo, y el chorro? Si queremos trabajar con velocidades relativas, ¿qué tendríamos que encontrar? ¿Cómo es la velocidad del chorro respecto al aspa si ambos se están moviendo? Acuérdense de física en el colegio, que qué pasaba cuando nos decían que un auto, yo me estaba moviendo 60 kilómetros por hora y pasa un auto al lado de 120 kilómetros por hora, en la misma dirección. ¿Cómo lo veo yo? ¿A 60 o a 120? La diferencia de las dos velocidades. Se restan. Entonces, la velocidad relativa de respecto al aspa va a ser v menos u. V siendo 15 y u siendo 6, ¿ya? ¿Y qué es importante? Nuestro flujo másico al final es kilogramos partido en segundo. Si la masa se conserva, lo único que importa es el tiempo, y nuestro sistema de referencia del tiempo va a cambiar, ¿sí? Porque ya no estamos trabajando con una velocidad de 15, sino vamos a estar trabajando con una velocidad de 9, ¿ya? Pero sí sabemos que nuestro flujo másico va a conservar la relación, van a ser proporcionales. ¿Se entiende por qué o no? Porque al final la masa es la misma. ¿Ya? Entonces lo que importa ahora es el tiempo y hay que encontrar la relación de eso. Entonces tenemos que nuestro flujo másico, partido en un flujo másico relativo a la placa, va a tener la misma relación que las velocidades, porque finalmente la velocidad es lo que cambia. ¿Sí?
Entonces, si nosotros queremos trabajar respecto a la placa, vamos a tener que es el flujo másico por B menos U partido en B. Y por datos denunciados, partido en 15. Y si calculamos eso, nos da 0,27 kilogramos por segundo. Ya, ¿y les hace sentido que el valor disminuye? A mí me hace sentido porque al final con la velocidad que estamos trabajando también disminuye. Ya no es 15 el movimiento del fluido, es 9 porque estamos relativos a la placa. ¿Ya? ¿Se entiende esto al menos? A ver, ahí tengo una pregunta. Sí, No, dale. no me imagino bien como el dibujo, como el aspa. Al final, el chorro, como no te dibujáis, no te imagináis el aspa como aspa o con el movimiento. Pero el aspa es ese dibujo como curvo. Claro, el aspa sería esto negro. No sé si ves mi cursor. Sí. Sí, sería esto el aspa. ¿Y eso está visto de enfrente? Sí, está visto del frente. Ah, ya. O sea, puede ser desde arriba. Ya, No, ver. no veis la profundidad de la hoja. Ya. ¿Ya? Ya. ¿Y qué nos piden? Finalmente nos piden encontrar la potencia. ¿Qué es potencia? ¿Cómo se calcula potencia? Ya, potencia puede ser trabajo partido en tiempo o fuerza partido en velocidad, que es lo mismo. ¿Ya? Entonces, si nos están pidiendo la potencia, tenemos indicios de que necesitamos obtener la fuerza que está ejerciendo el aspa. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Que las fuerzas de superficie más las fuerzas masivas es igual a la integral en el tiempo más el flujo a través de la superficie de control. Acá no puse todo lo integral, ¿por qué? Porque como estamos en régimen permanente, lo eliminamos, ya no nos importa. ¿Ya? Y si nosotros vemos, acá a ver, voy a dibujarlo de nuevo. Vamos a hacer en detalle nuestras fuerzas, nuestras direcciones de fuerza y todo. ¿Qué puedo considerar que el aspa hacia dónde tiene sentido que esté ejerciendo una fuerza? Va a tener una componente así, porque se opone al movimiento, y imaginemos una así. Vamos a ver si tienen X y en Y. ¿Sí? Y nuestro B, que acá importa, no sé si está la persona que me preguntó en la ayudantía pasada esto, pero ¿qué pasaba cuando las cosas estaban inclinadas? Bueno, en esta ecuación importa, ¿ya? Entonces acá tenemos el ángulo de 60 grados, por semejanza, y tenemos que la velocidad se va a descomponer en X y en Y, ¿sí? Hasta ahí estamos bien, ¿no? Ya, entonces, si estamos hablando de presiones atmosféricas, las fuerzas masivas de superficie respecto a la presión no nos importan. Y si hablamos del eje X, entonces, si no hay presiones, ¿hay otra fuerza externa en X o solo el Rx? Solo el Rx. ¿Ya? Y en la superficie de control, ahora vamos a ir en detalle con las producto puntos y con los signos de las velocidades para que no nos perdamos. ¿Qué pasa con este componente? Con el componente de la entrada al volumen de control. ¿Cómo es la normal con la velocidad? ¿La positiva o negativa? Negativo. Negativo. ¿Y la velocidad, según mi sistema de referencia, qué signo tiene? Positivo.
positivo. Entonces, negativo por positivo nos va a dar que la cantidad de movimiento del flujo en la sección 1, que puedo considerar acá, es negativo. Entonces tenemos el flujo másico por B1, que bueno, es B menos. ¿Sí? ¿Se acuerdan por qué flujo másico? Porque la superficie de control nos salía ρ por Q por B. Y esto, ρ Q, es flujo másico. ¿Sí, no? Ayúdenme para saber si están entendiendo. Los que tienen las cámaras prendidas no los veo muy entendiendo, así que ¿van bien? Ya. Ya, entonces nos queda signo menos. ¿Y qué pasa con la salida? ¿Cómo es la normal y el vector velocidad a la salida? ¿Qué signo nos da el producto punto? Positivo. Positivo, ¿ya? Porque los dos están hacia afuera. Pero ¿qué pasa con la velocidad en X? ¿Cómo es la velocidad en X según nuestro sistema de referencia? Esta es nuestra componente en X. Negativo. Negativo, entonces me va a quedar menos el flujo relativo. Sí me importa esto. Por V2, ¿sí? ¿Y V2 con qué se descompone? Con el ángulo de 60. Como el coseno de 60 Con el coseno de 60, ¿ya? Y V1 y V2 son equivalentes, pero ¿qué velocidad son? ¿V, U o la relativa? Tiene que ser la relativa, porque nosotros estamos analizando el aspa, estamos analizando o sea, todo respecto al movimiento del aspa, ¿ya? Entonces, por eso nos importan las velocidades relativas, y por eso calculamos un nodo másico, porque si el aspa estuviese quieta, si se fijan, la fuerza tendría que ser mucho mayor, porque se está oponiendo a los 15 metros por segundo del fluido, pero ahora ya no se está oponiendo a los 15 metros, solo a 9. ¿Se entiende el por qué? Imagínenselo cuando ustedes están con un chorro empujando algo quieto, cómo se devuelve el agua respecto a cuando algo se está moviendo, como un chorro de manguera, que se devuelve con mucha mayor fuerza cuando está quieto. ¿Sí? ¿Se lo imaginan? Ya. Ya, entonces se nos van los signos menos y tenemos que Rx va a ser nuestro flujo relativo a la placa, que ya lo calculamos. Los B son iguales, entonces si factorizamos es 1 más coseno de 60 por B menos U. Y ya tenemos todos esos valores, entonces podemos reemplazar y nos da 3,65 newton. ¿En qué dirección va esta fuerza Rx? ¿Qué dirección? ¿A mano izquierda o a mano derecha? Izquierda. Izquierda. Efectivamente, porque si nos da positivo, el signo que nosotros supusimos en un principio es el correcto. ¿Ya? Y vamos a hacer también la sumatoria en el eje Y. ¿Y qué tenemos en el eje Y? Si despreciamos la gravedad, tenemos una menos FI, que yo la hice hacia abajo, por eso menos, o menos RI, más bien. El flujo másico por la componente de la velocidad. ¿Cómo va a ser nuestro producto punto de B a la salida con la normal? ¿Positivo o negativo? Como la normal es hacia afuera y la velocidad también, van en el mismo sentido, el producto punto nos da positivo. Pero ¿qué pasa? Mi vector, mi componente en I de la velocidad a la salida, también va en sentido negativo. Entonces, negativo por positivo me da que el componente de cantidad de movimiento del flujo a la salida es negativo. Entonces, B coseno, B2 coseno, seno, perdón. B2 seno de teta. Y B2, ¿qué era?
B menos U, porque nos importa la relativa. RI entonces es el flujo másico relativo por B menos U, seno de 60 grados. ¿Por qué solo acá yo agregué el componente de la sección 2? Porque si se fijan, el componente de velocidad de la sección 1 está solo en el eje X, ¿ya? Por si se perdieron en eso. Bueno, y reemplazando, me da que RI es 2,1 newton, y como nos da positivo, es hacia abajo. Porque yo asumí hacia abajo en un principio. Y la potencia es entonces la fuerza, producto punto por la velocidad, y con dos sistemas de, o sea, con dos ejes, en un plano 2D, tenemos que la velocidad a la que se mueve la placa, porque la potencia es la que está ejerciendo solo la placa, es una velocidad de 6,0. Entonces, finalmente la potencia es Rx por 6, y eso nos da 21,9 watts. Ya, y eso sería el problema 2. ¿Alguna duda? ¿Por qué no tomabais en cuenta la gravedad en la fuerza en I, en el eje I? Fue un supuesto que yo hice al principio, ¿ya? Porque no es relevante. Porque podemos estar en un plano visto desde arriba. Y como no hay fluido, no va a haber nada. La gravedad va a estar, ¿cómo se llama? Perpendicular al plano. Claro, y equilibrada con una fuerza de reacción respecto a la superficie de abajo. Como si supiéramos que esto está sobre una mesa, ¿cachai? Ya, vale. Sí. Cami, ¿puedes bajar un poco para ver lo último? Sí. Lo más importante que quería que vieran en este ejercicio es, bueno, lo de la descomposición de los vectores, que la semana pasada una niña me preguntó, y yo le dije que dependiendo de si la ecuación le importaba, si iba a importar, y en este caso en cantidad de movimiento efectivamente importan los ángulos. De hecho, uno de los problemas que está en la ayudantía es más con ángulos para ejercitar particularmente eso. Y lo otro que es muy, muy relevante, el tema de los signos, que entiendan de dónde viene el más, el más menos o menos menos, ¿ya? No sé si eso les quedó claro. El problema 1 propuesto es de eso, de que analicen bien los signos, así que si están algunos con duda, podemos hacer uno de esos, de ejemplo, y los otros 3 casos del problema propuesto que los vean ustedes. No sé si les parece. ¿Te puedo molestar con una última cosa? Sí, obvio, lo que quieran. ¿Puedes volver un segundo a la alternativa A? O sea, la pregunta A. Alternativa. Solo para sacarlo un pantalla. Esa. Ah, sí. Gracias. Listo. Igual voy a subir esta pauta, de hecho la hice ayer más ordenada, así que se las voy a subir más ordenadas, y detallando todo lo que me hayan preguntado hoy día, pero va a estar todo en Canvas como siempre. Cami, ¿y el resumen de la materia? El resumen de la materia también. Si se fijaron, el PowerPoint es el mismo que ocupé la ayudantía pasada, solo que ahora le agregué las diapositivas de cantidad de movimiento, así que se los voy a subir actualizados. Bueno, y les borré un poco de la primera materia porque no era lo relevante hoy día. ¿Ya? Y también en la pauta que les voy a subir, Diego, que va desde el ayudante de la tarde, también hizo un repaso escrito muy breve, así que también se los voy a subir eso. Disculpa, ¿te puedo hacer una Sí, dale. pequeña consulta de este? Obvio, Que obvio. cuando definimos que B1, ahí justo, B1, B2 igual a la velocidad relativa, como que ya estamos agarrando todo el sistema, ¿verdad? Sí, po. Chorro, O sea, claro, pero nos estamos preocupando del ASPA, del flujo que del sistema completo. Al final es el ASPA, que es lo que ejerce la fuerza de reacción, y en la cantidad de movimiento que ejerce el fluido que choca con eso. y ahí estamos definiendo cómo se mueve el aspa respecto al chorro. O el chorro respecto al ASPA, más bien. Ya, porque si no sería el signo contrario. ya. Pero sí. Ya. Y si se fijan, ahora que me preguntan, no caché cuál era el nombre, perdón, pero si se fijan, ahora que me preguntan, yo los signos los veía respecto a B nomás, no a B menos U. Pero como B es mayor a U, al final el signo que predomina
la dirección que predomina es B, me explico, ¿no? Que en verdad es la misma dirección, pero podría ser el caso que no fueran las mismas direcciones y ahí... ¿Se entendió eso? O sea, si hubiera sido mayor U, tendría que quedarse todo un cambio de Sí, signo, ¿no? claro, Al menos de la velocidad. sí. Ya. Buen, Ya. buen- Y bueno, no sé si les tinca que veamos uno de estos casos para que cachen cuál es la lógica del problema 5, que es un poco más, no numérico, es más un poco conceptual, como para que entiendan la lógica de esto de cantidad de movimiento, ¿ya? Nos dice que hay 4 carros que están sobre una superficie sin fricción, y estos apoyos dejan libre el movimiento solo en la dirección X, o sea, el carro se va a mover solo en X. Y al inicio están estacionarios, y la presión en los orificios de entrada y salida corresponde a la atmosférica, y el fluido es incompresible. El contenido de cada uno de los carros es desconocido, pero asumimos un ρ nomás, y al estar en movimiento, ¿en qué dirección se mueve cada uno de ellos? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si analizamos el caso A, y yo digo que la fuerza de resistencia al movimiento va hacia el lado, porque no sé hacia qué lado se va a mover el carro, yo tengo que analizar a qué lado se me va a mover. Ya, entonces asumiendo sistema de referencia así, ¿qué tenemos en cantidad de movimiento a la izquierda? ¿Cuáles son las fuerzas externas que hay en el eje X? En eje X solo hay una F de A, que sería como la fuerza del autito, no sé. Pero como las presiones son atmosféricas no hay, y las fuerzas básicas no se consideran en este X, ¿sí? ¿Y qué pasa al otro lado? ¿Cómo son las fuerzas de la superficie de control? Asumimos, por ejemplo, este 1 y este 2. ¿Qué pasa con la entrada? ¿Cómo son las normales? Perdón, 1 y 2. 1 a la entrada y 2 a la salida. ¿Qué pasa a la entrada? ¿Cómo son las el producto punto de la normal con la velocidad? Negativa. Negativa. Entonces tenemos ρ, voy a poner dentro del primer paréntesis la velocidad, y en el segundo paréntesis el producto punto de velocidad con la normal, ¿ya? Entonces tenemos ρ por área 1, por la velocidad. ¿Qué signo tiene la velocidad? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positiva. Positivo, V1, y la normal me dijeron negativo, ¿sí? Y en el caso del siguiente caso, o sea, de la salida, perdón, tenemos que es ρ, ¿cómo es el signo de la velocidad de 2? ¿Hacia dónde va dirigido? Negativo. Negativo, menos V2, y el producto punto de V2 con la normal, Positivo. positivo. Ya, me imagino entonces que ya cacharon bien esto. Entonces tenemos menos ρ, V1 al cuadrado por A1, menos ρ, V2 al cuadrado por área 2. Y si se fijan, como ρ, V1, V2, A1, todas estas componentes van a ser positivas. Las áreas, los ρ y los velocidades al cuadrado sí o sí nos van a dar positivos. Entonces significa que FA es negativo. ¿Y qué pasa si FA es negativo? ¿En qué dirección va? A la izquierda. Claro, porque es contraria a la que yo definí. Y si va hacia la izquierda, ¿hacia dónde hay movimiento? A la izquierda, ¿o no? Hacia la derecha, porque mi fuerza que yo estoy calculando es la que se opone al movimiento, ¿ya? Y si se fijan, tiene sentido porque lo que está entrando es un orificio mucho más grande de lo que está saliendo. Entonces, el fluido me empuja hacia allá y trata de devolver a saliendo, pero no logra compensar la cantidad de movimiento, ¿ya? Y ahí me di cuenta que entendieron bastante, no sé si quedó alguna duda de los signos, pero que cacharon bien, y yo creo que eso es como lo típico error y lo más importante de cantidad de movimiento, o sea, como lo más fácil de equivocarse, así que hayan entendido eso bien, bacán. Y bueno, esos serían los problemas. No sé si tienen dudas de este último o si se quedaron parados con algún problema anterior. Yo me perdí con el FA. ¿Qué fuerza era? La FA es la que yo definí acá,
que es al final la fuerza que se opone al movimiento, la fuerza que ejerce el vehículo para no moverse, como la fuerza de fricción. Que, o sea, en este caso dice que están apoyados sobre una superficie sin fricción, pero es como si algo me estuviese empujando a mí, un chorro me estuviese empujando a mí, es la reacción que yo hago para no moverme por el chorro. ¿Cachai? Ya, pues. Sí, sí, sí. Ahí, Ya. ya. Y la definí con signo positivo porque sí, y el signo del resultado me va a decir si efectivamente mi intuición fue correcta o estaba mal. Perfecto, gracias. Ya, pues bacán. Esa es la ayudantía, como les dije, les preparé un par de ejercicios más. Les dejé también un ejercicio de aceleración, que como les decía, es algo que no se pregunta mucho, yo no lo he visto, pero igual el profe les hizo el ejemplo del cohete, así que les dejé un ejercicio propuesto similar para que lo practiquen. Y bueno, esta es la materia que entra en el próximo control, así que espero les haya servido. Y que cualquier duda me pueden escribir, yo voy a subir la pauta igual, el video, como siempre, pero disponible por mail lo que necesiten. Muchas gracias, Camila, te pasaste. Sí, estamos con la hora, bueno, igual son súper poquitos, son 30. Les había dicho ayer, me imagino que lo leyeron, que dimos un segundo plazo para el proyecto. Espero lo sepan aprovechar y que les permita también bajar la carga. También hice algunas modificaciones administrativas un poco para disminuirles la ansiedad, que no es la idea es que aprovechen de estudiar, o sea, lo del proyecto. Y bueno, son pocos, así que probablemente me conecte a la próxima ayudantía a explicar un poco los siguientes pasos a seguir para que esté la gran mayoría, porque hoy día hay muy poquitos, pero si alguno tiene dudas o algún grupo, feliz de responderle. O sea, ustedes saben que sus ayudantes han estado súper atentos esta semana porque se les vino todo encima. Y también invitarlos a que los que sigan trabajando la siguiente semana respeten también, o sea, cuiden la disponibilidad de tiempo de los ayudantes. Fue súper difícil para nosotros que se nos juntara todo en 4 días y también compensarlo con todas nuestras actividades, pues si nosotros también tenemos ramos y todo. Pero eso, no sé si alguien de los que está tendrá alguna duda del